Ya hablamos de la clasificación de las articulaciones, las diartrosis o sinoviales, que es de todos los tipos de articulaciones, este es el tema más extenso. Por eso quise dedicarles un video solamente a esto. Entonces, diartrosis móviles o sinoviales. Ya sabemos que diartrosis y móviles significan lo mismo, que quiere decir que es una articulación móvil. Y sinovial significa que el tejido interpuesto entre las superficies articulares es líquido sinovial. Entonces, va a tener 7 características que las preguntan. ¿Cuáles son las 7 características de las diartrosis? Y son las siguientes. Dos superficies articulares lisas. Una, generalmente es una convexa, encajando en otra que es cóncava. La segunda es que tienen cartílago articular, que es cartílago hialino. Va a tener en su superficie cada una de las superficies articulares. La tercera es que tienen una membrana sinovial. Esta membrana sinovial es una membrana transparente que va a ir desde un cartílago articular hasta el otro cartílago articular, delimitando a la cavidad articular. Entonces, entre los cartílagos y la membrana sinovial se delimita la cavidad articular. Esa cavidad articular va a estar llena o va a estar ocupada por el líquido sinovial, que es el que dijimos que era el líquido interpuesto entre las superficies articulares. Y aparte tiene una cápsula articular que rodea a ambas estructuras, tanto a ambas superficies articulares, desde una superficie articular a otra y termina rodeando todo lo demás. Fíjense que la membrana sinovial se termina aplicando sobre la cápsula. Entonces queda la cápsula acá cubriendo todo, queda el cartílago cubriendo las superficies articulares, queda la membrana sinovial desde un cartílago hasta el otro y aplicada sobre la cápsula, y eso delimita una cavidad articular que va a estar ocupada por el líquido sinovial. Además también tenemos, ahí se me fueron dos, los ligamentos, que acá les coloco como ejemplo esto, no siempre son de uno a otro, puede ser de acá a otro hueso o de acá a otra estructura X. Pero les coloco ligamentos periféricos que van a estar ayudando, contribuyendo a la fijación de esa articulación. O sea, van a estar ayudando a la cápsula, porque la cápsula en sí es la que une a las dos articulaciones, pero los ligamentos también van a contribuir. Y además van a estar los elementos de coaptación, que los elementos de coaptación son de dos tipos, y acá los vamos a estudiar. Cuando las superficies articulares no encajan completamente, entonces se necesitan elementos de coaptación. Esto quiero que entiendan algo. Estas son las 7 características que pueden tener las sinoviales, pero no quiere decir que todas las sinoviales o diartrosis tengan las 7 características. No, generalmente tiene la gran mayoría de estas. Es decir, no todas las articulaciones van a tener elementos de coaptación, van a tener solamente las que lo necesiten. Vamos a tener el menisco o disco articular, que es cuando, fíjense, aquí, si no encaja completamente estas dos estructuras, entonces el disco articular va a ayudar para que este se adapte al disco y esta también se adapte al disco. Entonces queda entre los dos y evita que estas choquen si en el caso de que en la articulación las dos estructuras no encajen completamente. Bien. Este disco articular o menisco, también llamado, es una placa de fibrocartílago también, tiene forma de anillo y entonces va a estar entre las dos superficies articulares. También vamos a tener el rodete o también llamado labrum. El rodete, fíjense que a diferencia del otro, no está entre los dos, sino que forma parte de una de las dos superficies articulares. Y generalmente forma parte de la que es cóncava, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces la que es convexa es más grande que la que es cóncava, entonces el rodete permite que se aumente la superficie y así puedan encajar mejor las dos estructuras. Veamos dos ejemplos. Acá vamos a tener el hueso temporal y acá tenemos el hueso maxilar inferior. Recordemos que estos dos huesos se articulan a través de la articulación temporomandibular. Aquí tenemos, ¿cuáles son las superficies articulares? Bueno, con respecto al temporal tenemos el cóndilo del temporal, que ya en accidentes óseos estudiamos que era un cóndilo, y la cavidad glenoidea del temporal,
que ya en accidentes óseos también estudiamos que es una cavidad articular. Y acá con respecto al maxilar inferior, vamos a tener de superficie articular el cóndilo del maxilar inferior. Entonces fíjense, un cóndilo, una cavidad y otro cóndilo. Si vemos ahora la articulación acá, vean, aquí estaría el cóndilo del temporal, ya vemos los huesos articulados, vemos el cóndilo acá del temporal y aquí vemos la cavidad glenoidea del temporal. Y aquí estaría el cóndilo. Entonces, cuando el cóndilo encaja con la cavidad glenoidea, todo bien, porque el cóndilo es convexo y la cavidad es cóncava. Entonces ahí todo perfecto. ¿Qué pasa si es cuando la persona abre la boca, termina moviendo el cóndilo hacia donde está el otro cóndilo? Y ahí sí no encajan, porque es convexo con convexo. O sea, están dos cóndilos articulándose. Y ahí pueden chocar y puede entonces lastimar el hueso. Entonces, para evitar ese problema, entre ambas superficies articulares se coloca este disco articular. Bien, entonces cuando la persona abre la boca y el cóndilo se mueve hacia adelante, los dos cóndilos no terminan pegando, no terminan chocando. ¿Por qué? Porque está el disco articular ahí. ¿Ok? O menisco, también llamado menisco. Entonces esta es una articulación que necesita un menisco y por ende la tiene. Hay otros ejemplos de articulaciones que también tienen menisco, la vamos a ver cuando abordemos todos los huesos y articulaciones del locomotor. ¿Ok? Ahora bien, con respecto al rodete o labrum, vamos a usar de ejemplo estos dos huesos, que son el hueso, la escápula y el húmero, que van a formar la articulación del hombro. ¿Ok? Pero fíjense que la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad de la escápula, que la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, acá les muestro las dos imágenes y vean, o les muestro otra imagen donde salen los dos y vean que alrededor de la cavidad glenoidea de la escápula se forma el rodete o el labrum, ¿ok? Que se le llama rodete glenoideo a este específicamente. Bien, entonces aumenta la superficie y eso permite que la cabeza del húmero pueda entonces encajar bien con la cavidad glenoidea, porque si lo vemos así, solamente los huesos, vamos a ver que la cabeza es mucho más grande que la cavidad. Entonces para eso sirve el rodete. En fin, los elementos de coaptación terminan su función, es que evitar el roce y permitir que las estructuras encajen cuando normalmente las superficies articulares por su morfología no terminan encajando perfectamente. ¿Ok? Y de eso terminamos con las 7 características de las diartrosis o sinoviales. Ahora les dejo este cuadrito para que empecemos a estudiar cada uno de los tipos de diartrosis o sinoviales que vimos cuando hablamos de clasificación. Vamos a tener, los tipos son, aquí pongo tipo, entonces tenemos troclear o gínglimo, trocoide, encaje recíproco o celar, elipsoidea o condilia, esferoidea o enartrosis y artrodia o plana. Y acá vamos a poner varias cosas que hay. Aquí les voy a poner lo importante que hay que saber de cada una, que son las superficies articulares, el eje que la atraviesa, prende el movimiento que genera y algún ejemplo. Esto es lo que hay que decir de cada una de los tipos de articulaciones cuando se va a describir el tipo de articulación. ¿Ok? Cuando tú vas a describir una articulación en específico, hay que mencionar muchas cosas más. Acá no estoy hablando de una articulación específica, estoy hablando del tipo de articulación. Es decir, si te mandan a describir la articulación del hombro, hay muchas más variables que tienes que mencionar, como por ejemplo las superficies articulares lisas, lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Superficies articulares lisas, que tiene el rodete glenoideo. ¿Cuáles son las superficies articulares? Bueno, la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Si tiene cápsula articular, qué ligamentos también posee, líquido sinovial, que tiene líquido sinovial, que tiene membrana sinovial, que hay cartílago en las superficies articulares. O sea, todo eso con respecto a una articulación en específico. Ahora, si te preguntan, explícame la articulación troclear, entonces tú vas a decir superficies articulares, eje, movimiento y ejemplo. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una. Y acá voy a colocar todo el miembro superior, un dibujito de todo el miembro superior, porque acá vamos a tener todos los tipos de articulaciones diartrosis. Comenzamos con articulación troclear o gínglimo.
Las superficies articulares, vamos a hablar del eje y vamos a hablar, como dijimos, del movimiento y vamos a dar un ejemplo. Las superficies articulares son una superficie articular en forma de polea o tróclea en cuya garganta se aloja saliente de otra superficie articular. Entonces veamos, esto es una polea. Acuérdense que la tróclea habíamos dicho que eran dos elevaciones con un carril en el medio. Bueno, esto que está acá se utiliza segmentos de polea, se puede mencionar así. Esto es una polea, recuérdense de su función, es como cuando quieres levantar algo que pesa, entonces ahí mueves esto hacia abajo, agarras la cuerda del otro lado y lo mueves hacia abajo y esto se va a ir hacia arriba, ¿ok? Haciendo esto. Bien. Entonces, esto sería la polea. Dejamos la polea, que es lo que dijimos que era una de las superficies articulares, y acá colocamos entonces la otra estructura, la otra superficie articular, que dijimos que es la que se termina alojando o que tiene un saliente que se aloja en la garganta de la polea. Y eso permite que haya movimiento. Entonces, ahí vamos a ver. Si vemos la articulación así, el eje que lo va a estar atravesando va a ser el eje transversal. ¿Ok? Estamos viendo la articulación de esta manera, entonces lo está atravesando el eje transversal justo en el centro de la polea. Y eso va a permitir los movimientos de flexión y extensión, que se va a mover la otra estructura que está encajando en la polea, se va a mover y va a generar entonces movimientos de flexión y extensión, ya que sabemos que estos se generan a través del eje transversal. Un ejemplo de esto sería la articulación del codo, específicamente en la unión de húmero cubital, entre el húmero y el cúbito. Veamos acá, vemos, este es el húmero visto desde anterior y acá se los muestro visto desde posterior. Vean entonces que acá el húmero tiene la tróclea. Este sería el radio y el cúbito. Vean el cúbito acá, como tiene la garganta, como tiene la cavidad sigmoidea, en donde va a encajar en esta tróclea. Bien, si vemos más imágenes donde las dos se están articulando, veamos, acá vemos el cúbito desde posterior y el húmero desde posterior. Esto está encajando acá. Bien, entonces queda así y queda el cúbito alrededor de esta tróclea. La tróclea haría el papel de la polea y el cúbito entonces alrededor. Y eso, si lo vemos desde anterior, vemos así, veamos la tróclea, etc. Y si lo vemos desde lateral, vemos esto. Entonces, el eje que lo va a estar atravesando es transversal, ¿ok? Y ponemos acá un puntico como si estuviera atravesando el eje transversal así. Eso es lo que va a permitir que ocurra este movimiento, porque el cúbito se va a desplazar alrededor de esa tróclea que vendría siendo la polea, que es la tróclea del húmero, ¿ok? Espero que se haya entendido. Eso permite los movimientos entonces de flexión y extensión. Entonces, venimos al cuadrito. Superficies articulares, segmentos de polea, eje, un solo eje que sería el eje transversal, movimiento, flexión y extensión, y el ejemplo, la húmero cubital o del codo. Y siempre en estos cuadritos agreguen algún dibujito que les haga recordar cómo se explica la articulación. Vamos entonces ahora con la articulación trocoide. Y como siempre vamos a decir superficies articulares, eje, movimiento y ejemplo. En superficies articulares vamos a tener que en un cilindro sólido, es decir, convexo, va a girar dentro de un cilindro hueco o cóncavo. Me explico. Esto es un cilindro y específicamente es un cilindro hueco. En ese cilindro hueco va a encajar un cilindro sólido. Bien, y quedaría así. Si quitamos esta parte, le quité un pedazo para que podamos verlo mejor, entonces está encajando el cilindro sólido en el cilindro hueco. Y eso va a estar atravesado entonces por el eje longitudinal, que era el que dijimos que era vertical. Va a generar los movimientos de rotación interna y de rotación externa. ¿Ok? Si la está atravesando el eje longitudinal, se pueden generar los movimientos de rotación interna y rotación externa. ¿Cuál es el ejemplo acá? La articulación radiocubital proximal. El radio y el cúbito se articulan acá, en una región más proximal, y acá en una región más distal. Esta sería la articulación radiocubital proximal. Y aquí vemos entonces al radio y al cúbito. Acá lo vemos de una vista más superior. Fíjense cómo entonces acá el cúbito tiene la cavidad y la cabeza del radio termina siendo un cilindro.
¿Qué sería el cilindro sólido? La cavidad del cúbito con el ligamento van a formar el cilindro hueco. Y entonces el radio va a girar acá alrededor del eje longitudinal. Si colocamos el eje aquí, vemos que entonces el radio puede girar así. Y eso permite los movimientos de rotación interna y rotación externa. Específicamente acá en el antebrazo se le llama pronación y supinación. Entonces, articulación trocoide. Superficie articular es cilindro, tiene un solo eje que es longitudinal, los movimientos serían de rotación interna y externa, y el ejemplo es la radiocubital superior, y el dibujito. Vamos ahora con la articulación, venimos con la articulación de encaje recíproco o celar, o silla de montar, también llamada. Entonces, superficie articular es silla de montar, se puede explicar así. Ambas son cóncavas y convexas, pero en sentidos inversos. Y la concavidad de una se opone a convexidad de la otra. ¿Qué? Sí, ya lo vamos a entender. Fíjense, esto es una silla de montar, ¿ok? Es basándose en esto, literalmente una silla de montar que le pusieron así. Y aquí vemos entonces al caballo en la silla de montar con el jinete. Fíjense que acá esta es cóncava hacia arriba, ¿ok? Entonces tratamos de, adaptando esto, colocamos aquí al jinete y acá abajo colocamos la silla de montar. Esta sería la silla de montar. Y fíjense que estas serían como las piernas del jinete que está sentado encima de la silla de montar. O sea, sería un pedacito de la parte de la pelvis, mucha imaginación, de la parte de la pelvis del jinete, ¿ok? Entonces, ambas tienen ambas son parecidas, ¿ok? Porque esta es así, o sea, es cóncava hacia abajo y esta es cóncava hacia arriba. Pero ambas son cóncavas y convexas, pero en sentidos opuestos. Entonces eso termina generando dos ejes, un eje anteroposterior y un eje transversal. Vamos a tratar de entender esto con los movimientos. Va a generar, si tiene estos ejes a través del eje anteroposterior, va a generar los movimientos de aducción y abducción, porque se va a desplazar, esto se desplaza así. Y a través del eje transversal va a generar los movimientos de flexión y extensión, porque esto se va a desplazar así. Entonces tiene los dos movimientos. Es un poquito más compleja, o sea, esta quizás es la más compleja de todas, pero es entender eso. Una silla de montar, imagínense otra silla de montar encima de ella. Entonces, ambas son cóncavas y convexas, pero van a ser en sentidos inversos. Entonces, la concavidad de una se opone a la convexidad de la otra. Y eso hace que en esa disposición, como una está así y la otra está así, entonces una va a tener un eje anteroposterior y otra va a tener un eje transversal. Y también va a tener los movimientos de circunducción. ¿Por qué? Porque ya sabemos por generalidades, cuando hablamos de los movimientos, que la circunducción es la unión de los movimientos de aducción, abducción, flexión y extensión. Si una articulación puede hacer los cuatro, entonces también puede hacer la circunducción. El ejemplo clásico es la trapecio metacarpiana, o también llamada carpometacarpiana del pulgar, que sería acá, entre el carpo y entre el trapecio y el metacarpo en el pulgar, el primer metacarpiano. Fíjense acá, estas serían las dos superficies articulares, vean la silla de montar y este sería el jinete que va a encajar acá. Si vemos así, esto sería en esta región, lo vemos con un poco más de zoom, sería esto. ¿Okay? Vean como una tiene forma de silla de montar y la otra está encajando inversamente en esa misma articulación. Entonces estas serían las dos superficies articulares. Va a pasar un eje así y otro eje así. Esto se pasó. El eje transversal y el eje anteroposterior. Y eso va a permitir los movimientos que hace el pulgar de aducción, que ya dijimos que flexión y extensión y aducción y abducción en el pulgar eran diferentes. Eso lo hablamos en los términos de movimiento. Entonces, abducción, aducción, extensión y flexión. ¿Ok? Y entonces tenemos la superficie articular de silla de montar. Eje va a tener dos, a diferencia de estas últimas que tenían uno solo. Tiene dos, un eje anteroposterior y un eje transversal. Movimiento va a tener aducción, abducción, flexión y extensión, y la unión de todos que sería circunducción. La circunducción la vamos a explicar mejor cuando hablemos de la esferoidea. Y el ejemplo sería la carpometacarpiana del pulgar. Y aquí está el dibujito. Continuamos entonces con la elipsoidea o condilia. Las superficies articulares van a ser un elipse convexo más una cavidad que es cóncava.
¿ok? Fíjense, esto es una elipse, ¿bien? Entonces utilizamos acá el dibujo para colocar nuestro propio elipse. Este sería el elipse. Es como ovoideo, ¿bien? Esta sería la superficie articular convexa, que va a encajar en la cavidad cóncava, que sería así. Si vemos el elipse acá, el elipse va a tener dos ejes. Un eje transversal y un eje, que lo atraviesa así, y un eje anteroposterior, que lo vamos a ver acá como un puntico, ¿bien? Y eso va a permitir los movimientos de flexión y extensión y de aducción y abducción, ¿ok? Esto lo hago con esta imagen más tipo 3D para que se entienda. Entonces que con el eje anteroposterior está haciendo los movimientos de aducción y abducción y con el eje transversal está haciendo los movimientos de flexión y extensión, que eso ya lo vimos cuando hablamos de referencias espaciales. Entonces, veamos, de ejemplo vamos a tener la articulación radiocarpiana. Veamos acá el radio y el cúbito nuevamente. Y acá vemos los huesos de la mano, ¿okay? Carpo, metacarpo y la falange. Si vemos esto desde abajo, esta cavidad, lo vemos desde abajo, vemos esto. ¿Okay? Sería esto mismo, pero visto desde abajo. Y si vemos esto desde arriba, veríamos esto. Bien, entonces fíjense cómo estos dos huesos del carpo terminan haciendo como, estos tres, porque en realidad son los tres, un poquito de este, terminan haciendo un elipse que va a encajar en esta cavidad. Si esto lo unimos acá, lo vamos a ver así. Entonces fíjense, todo esto forma como una eminencia elipsoidea, sobre todo en esta parte, en esto no importa tanto. Pero en esta parte, que es la que se articula, es la que nos importa. Es elipsoidea y va a estar en una cavidad. Lo va a atravesar el eje transversal, que me va a permitir los movimientos de flexión y extensión. Y lo va a atravesar el eje anteroposterior, que me va a permitir los movimientos de aducción y abducción. ¿Ok? Entonces, elipsoidea o condilia, donde vamos a tener en superficies articulares segmentos de elipse. Va a tener dos ejes, al igual que el anterior, y de hecho tiene los mismos, que sería anteroposterior y transversal. Los movimientos van a ser entonces los mismos, aducción y abducción, flexión y extensión y circunducción, porque hace todos los demás. Y el ejemplo sería la articulación radiocarpiana, ¿ok? El dibujito. Ahora vamos con las esferoideas. Las esferoideas que quizás son las más mencionadas porque, uno, porque es la única que tiene todos los ejes, y dos, porque está en unas articulaciones importantísimas que son la del hombro y la coxofemoral, la cintura. Entonces, esferoideas o enartrosis. Las superficies articulares son de esfera convexa más una cavidad que es cóncava, ¿ok? Entonces va a ser como un balón de fútbol. La superficie articular va a ser como un balón de fútbol. Entonces así, redondeada, no circular, imagínense lo 3D, es redonda, ¿ok? Y ahí va a estar encajando en una cavidad, ¿bien? Aquí se lo pongo más 3D y fíjense cómo entonces, por su disposición, va a estar siendo atravesada por tres ejes. El eje transversal, el eje que lo atraviesa así. Fíjense, esto es como si estuviéramos viendo acá desde anterior. El eje transversal, lo atraviesa así. El eje longitudinal, que lo atraviesa así. Y el eje anteroposterior, que lo va a atravesar así. Bien, imaginándonos este eje atravesando por toda, o sea, por su forma, permite que la atraviesen todos los ejes. Entonces puede girar hacia todas partes. Bien, entonces puede hacer todos los movimientos de flexión y extensión, girando alrededor del eje transversal. Puede hacer los movimientos de rotación interna y rotación externa, girando en el eje longitudinal. También puede hacer los movimientos de aducción, abducción y aducción, girando en el eje anteroposterior, ¿ok? Y obviamente también puede hacer el movimiento de circunducción. Entonces, un ejemplo sería la articulación escápulo-humeral. Aquí tenemos la escápula, ¿sí? Aquí la vemos desde lateral y vemos la cavidad glenoidea. Y aquí tenemos el húmero. Y estos dos, el húmero que va a tener la cabeza, que fíjense que no toda es esférica, pero esta porción, que es la que se articula, sí es esférica. O sea, tiene segmentos de esfera. Bien, hay unos segmentos de la cabeza del húmero que parecen esfera, por eso se le llama segmentos de esfera. Entonces, esta se articula con esto y esto va a ser atravesado por el eje transversal para
permitir los movimientos de flexión y extensión. Va a ser atravesado por el eje longitudinal para permitir los movimientos de rotación externa y rotación interna. Y va a ser atravesado por el eje anteroposterior para permitir los movimientos de abducción y aducción. ¿Ok? Y por ende, ya que unimos flexión, extensión, abducción y aducción, podemos hacer entonces el movimiento de circunducción, que es el movimiento que les dije que era de un miembro. Esto también lo puede hacer la articulación de coxofemoral, es decir, el miembro inferior también lo puede hacer, en donde la parte más proximal sería como el vértice y se hacen unos círculos, o sea, se mueve la parte distal en forma de círculo que termina siendo de todo esto como una forma de cono. Entonces, en cada una de las partes de ese círculo que se está formando se está haciendo un movimiento diferente de estos que ya estudiamos. Por ende, al hacerlos todos juntos, se dice que es el movimiento de circunducción. ¿Ok? Tendríamos entonces a todo esto de circunducción y vamos a tener la flexión cuando se va hacia adelante, la extensión cuando se va hacia atrás, la abducción cuando se separa y se va hacia arriba, y la aducción cuando se va hacia abajo. Si yo hago todos esos movimientos secuencialmente, moviendo el brazo y que o el miembro superior, y que con la región más distal se hacer como una figura de círculo, entonces al hacer todos esos movimientos estoy haciendo secuencialmente cada uno de estos: abducción, flexión, aducción, extensión, abducción, flexión, y así voy. Entonces, al unir todos esos movimientos en un mismo movimiento se le llama circunducción. ¿Okay? Entonces, la esferoidea es buena artrosis, segmentos de esfera, va a tener 3 ejes a diferencia de todas las demás. Fíjense, estas dos tienen 1, estas dos tienen 2 y esta tiene 3, que son los 3 ejes que conocemos: el anteroposterior, el transversal y el longitudinal. Por ende, puede hacer todos los movimientos: aducción y abducción, flexión y extensión, rotación interna y externa y la circunducción. Y el ejemplo va a ser la escápula humeral o la del hombro, o también la coxofemoral. Y aquí está el dibujito. Vamos con la última, que sería la artrodia, o también llamada plana. Sus superficies articulares van a ser planas, así, van a encajar planas, van a tener, claro, hay otras articulaciones que yo les había mencionado que eran planas, que eran cuando les hablé de sutura, pero acuérdense que esas están unidas por tejido fibroso, esa es la diferencia. A esas se les llama planas o armónicas, y a estas, que tienen las características de las diartrosis, también son superficies planas, pero tienen características de diartrosis, y se les llama plana o artrodia. ¿Ok? Estas, perdón, no, hay unos libros que dicen que tiene un eje, hay unos libros que dicen que tiene 2, y hay otros libros que dicen que no tiene eje. A mí me gusta como lo dice Rubier, que dice que tiene movimiento de deslizamiento sin un eje directriz, es decir, no tiene eje. Porque hay unos libros que dicen que tiene un eje así y otro eje así, entonces tiene 2 ejes. Pero realmente ella no se mueve alrededor de ese eje, ¿ok? O sea, no gira, no puede girar porque no es una convexa y otra cóncava como las demás que vimos. Entonces no gira alrededor de un eje. Y que tiene otra así, pero esta articulación no gira así tampoco. Entonces, es dependiendo del autor que lean. Sin embargo, en lo personal yo lo entendí mejor con Rubier, que dice que no tiene ejes. O sea, ella se puede mover, sí, es una diartrosis, tiene las características para moverse. Es la que menos se mueve de todas, pero sí se puede mover. Pero no sigue un eje directriz, no tiene un eje porque son 2 superficies articulares planas. Bien, entonces, los movimientos que puedo hacer son de deslizamiento, fíjense así, como que me mueva para acá, me mueva para acá, me deslizo para acá y me deslizo para acá. Entonces, esos son los movimientos que pueden hacer de deslizamiento. Y el ejemplo sería la acromioclavicular, que es esta, fíjense, aquí está la clavícula y aquí está el acromio, ¿ok? Esto de la escápula. Esto se va a articular con esto, fíjense que son 2 superficies articulares planas y las vemos acá. Entonces vemos cómo se están articulando, son 2 superficies articulares planas. Y aquí vemos como un corte coronal de esa misma articulación. Fíjense que tienen la cápsula, tienen cavidad articular, tienen cartílago hialino, o sea, tienen las características de las diartrosis. Sin embargo, no son muy móviles. ¿Por qué? Porque son planas, y al ser planas no tienen eje. Y si no tienen eje, no tienen movimiento. ¿Ok? Entonces, pero vean que son planas, dejan un poquito de cavidad articular.
Y entonces eso sería todo con la artrodia. Tenemos superficies articulares planas, eje no tiene, los movimientos son movimientos de deslizamiento y el ejemplo sería la acromio clavicular. ¿Ok? Y aquí estaría el dibujito. Y con eso terminamos entonces con, ya vimos osteología y ya vimos artrología. En el próximo video vamos a estudiar la miología. Gracias, espero que les haya gustado. Cualquier duda me consultan. Este tema de artrología es un poquito complejo. Cualquier duda pueden consultar. Gracias, hasta luego.